Hoy traigo un mensaje muy sencillo, muy entendible, hermano. El título del mensaje se llama Gracia Divina contra Condenación Humana. Si me puede acompañar en el libro de Juan, capítulo 8, y me indica con un fuerte amén. El libro del Evangelio de Juan, capítulo 8, del 1 en adelante. Es un pasaje muy conocido, hermano. Me indica con un fuerte amén. Amén. Dice la Escritura a la letra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús: Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Dígale al que está a su lado: Tú no salvas, el que salva es Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de tu divina presencia, Padre, dándote honra, dándote gloria, porque tú has sido fiel, tú has sido bueno en nuestras vidas, Señor. Gracias por la bendición que nos da de estar en tu casa, adorándote, exaltándote, Señor. En este tiempo se va a predicar tu palabra, Señor, y yo me humillo ante ti, Señor, que toda la gloria, la honra es tuya, Señor. Yo le doy la libertad a tu Santo Espíritu, Señor, para que ministre cada vida, cada corazón aquí presente, Señor. Y te doy la libertad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y reprendemos, Señor, todo lo que se quiera levantar en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén, y a su nombre. Vamos a leer un poco de introducción. Ahorita entramos a la profundidad del mensaje. Dice el comentarista bíblico que muchos eruditos consideran que este relato es una inserción posterior en el Evangelio de Juan, porque no aparece en los manuscritos más antiguos, aunque se considera una tradición histórica temprana y auténtica sobre Jesús. Muchos han discutido mucho sobre la autenticidad de estos versículos. Algunos creen que este pasaje no fue escrito por Juan, sino por un escritor no inspirado y que fue incorporado al Evangelio más tarde. Otros creen que se trata de una parte auténtica del Evangelio y que debe ser reconocida como tal. Pero lo que sí podemos ver en este pasaje, iglesia, es la autoridad, sabiduría y la gracia de nuestro Salvador hacia el pecador y hacia el caído. Y podemos ver en este pasaje como la gracia divina de Dios opaca y destruye la condición, la condenación humana. Y la Escritura es inspirada por Dios. Es un pasaje de vida o muerte. Es un pasaje de fe, esperanza y amor hacia el pecador y hacia el caído. La historia de la mujer adúltera destaca la misericordia de Jesús frente a la hipocresía legalista, enfrentado por líderes religiosos que buscaban condenar a una mujer sorprendida en adulterio, ignorando que la ley requería también al hombre. Pero Jesús, con su gracia divina, desafía a los acusadores a examinarse a sí mismos, resultando en su retirada y la liberación de la muerte. Esto se llama gracia divina. El contexto legal y social según la ley de Moisés
El adulterio se castigaba con la muerte, pero en esa época los romanos restringían la capacidad de los judíos para ejecutar sentencias capitales. Los fariseos utilizaron a la mujer como una trampa política en contra de Jesús, porque si Jesús decía apedréenla, no la apedreen, violaba la ley de Moisés. Y si Jesús decía apedréenla, violaba su mensaje y no ponía en práctica el mensaje de salvación, fe, gracia y amor. Y la ley romana. La historia subraya la injusticia patriarcal, ya que la mujer fue traída sola, ignorando que el adulterio requiere dos personas. Cuando Jesús le dice, el que esté libre de pecado, al decir esto Jesús no niega la ley, sino que confronta la moralidad de los acusadores, recordándoles que todos necesitan misericordia, como usted y como yo. Cuando Jesús escribía en el suelo, realmente no se sabe qué escribió Jesús. Unos teólogos dicen que escribía el nombre de cada pecador de ellos, otros los pecados que ellos habían cometido, pero realmente no se sabe qué fue lo que escribió Jesús. Pero ese acto representó calma, representó autoridad y una pausa para que la conciencia de los acusadores actuara. Jesús no aprueba el pecado, pero separa a la pecadora de la sentencia de muerte. Esto se llama, vuelvo y repito, gracia divina. Y lo que más impactó fue esta frase: ¿quién te condena? Nadie, Señor, ni yo te condeno. Vete y no pecas más. Aquí podemos ver que enfatiza el perdón seguido por un llamado al arrepentimiento y cambio de vida. Podemos ver que muchas veces no vamos a entender y comprender la gracia y la misericordia de un Dios todopoderoso, porque como seres humanos comprendemos más la condenación humana. Pero escrito está que nuestro Dios es clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Es probable que la mujer quedara temblando ante la decisión que Jesús iba a tomar, y la sentencia que iba a tener era un asunto de vida o muerte. Cristo no tenía pecado, por tanto Él estaba en condiciones de arrojar la primera piedra, pero Jesucristo es de fe, esperanza, amor, gracia divina y un Dios de muchas oportunidades. No hay nadie tan severo como Él contra el pecado, pero también hay nadie tan misericordioso como Él hacia el pecador, porque murió por ti, murió por mí y murió por toda la humanidad. Y cuando estuvo en la cruz del Calvario dijo: consumado es. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? La condenación humana en el contexto bíblico griego se refiere principalmente a la sentencia de culpabilidad o al juicio adverso impuesto sobre la humanidad debido al pecado. La palabra más común para condenación es catacrima, que implica un veredicto legal final de culpabilidad que conlleva un castigo, y el verbo asociado con esa palabra significa condenar, juzgar o declarar culpable. Pero la gracia divina en griego se traduce primeramente como charis, un término del Nuevo Testamento que significa favor inmerecido, regalo, bondad o regalo gratuito. Representa el amor de Dios en acción, un don soberano sin que la persona lo merezca o lo gane. Esa es la bondad de Dios hacia el ser humano, el favor inmerecido que otorga perdón, fuerza y la salvación mediante la fe. En la Biblia hay varios ejemplos donde la gracia divina destruye la condenación humana. Aquí vemos la mujer adúltera, vemos el ladrón en la cruz, vemos a Zaqueo, vemos a la mujer samaritana y vemos al coloso de los apóstoles, el apóstol Pablo. La gracia divina destruye la condenación humana. Aquí podemos ver en este pasaje, dice la escritura que Jesús subió al templo por la mañana y que estaba sentado enseñando a mucho pueblo. Pero dice la escritura que llegaron los escribas y los fariseos y le trajeron a una mujer hallada en el acto de adulterio.
Y dice la Biblia que la pusieron en medio y le preguntaron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido hallada en el mismo acto de adulterio, y en la ley de Moisés se nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Pero esto decían para tentarle y para poder acusarlo de violar la ley de Moisés. Pero estos escribas y fariseos no sabían que estaban tentando al mismo Dios todopoderoso de Israel. No sabían que estaban tentando al creador de los cielos y de la tierra. No sabían que estaban tentando a aquel que está sentado en su trono, porque era el mismo Dios encarnado en la persona del Rey de toda la gloria. Pero la Escritura dice que Jesús estaba inclinando, escribiendo en el suelo, representando calma, autoridad. Estaba poniendo el asunto más tenso para contestarles y para que actuara su conciencia, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aunque estemos en el camino, aunque seamos liderazgo, aunque seamos hijos del Dios vivo, día con día le fallamos al Cristo de la gloria. De una o de otra forma le fallamos, y día con día necesitamos su gracia divina. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? La respuesta de Jesús fue: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Y se inclinó nuevamente a escribir en el suelo. Y dice la Biblia que al escuchar la respuesta de Jesús, todos empezaron a marchar, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Unos por viejos, otros por jóvenes. Pensaban que tenían la autoridad y el derecho de ejercer una condenación humana sobre esta mujer. En los tiempos de apedrear a las mujeres, dice el trasfondo histórico que escargaban un hoyo de 1 metro, y dicen que ponían a la mujer enterrada en ese metro junto con las manos, para que la mujer no se pudiera cubrir la cara o esquivar las piedras o salir corriendo. Era una muerte aterradora hasta que le abrían el cráneo. En esa ley podemos ver que no había amor, no había misericordia, no había perdón ni una esperanza para estas mujeres adúlteras. Pero Jesucristo vino y rompió toda condenación humana. Jesucristo vino y derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Qué tremendo pasaje bíblico. Es tremenda la misericordia de Dios. Pero aquí podemos ver cómo Jesús hace trizas la condenación humana de estos escribas y estos fariseos. Y le dice Jesús: ¿dónde están los que te condenan? Los que te acusaban. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pero hay que escuchar este punto: vete y no peques más. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que abusar de la gracia, misericordia y favor de nuestro Creador de los cielos y de la tierra, porque así como es grande de misericordia, es fuego consumidor. Es tiempo de valorar, iglesia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que hay que dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Y la gracia que usted y yo hemos recibido del Creador de los cielos y de la tierra está en la cruz del Calvario. Un sacrificio, un dolor inmenso para darnos vida eterna, para darnos vida y vida en abundancia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de un Cristo redentor resucitado que venció en la cruz del Calvario. Usted y yo merecíamos estar en su lugar. Jesucristo no merecía estar en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Usted y yo merecíamos el infierno, y hasta ahorita no hay justo ni aún uno, dijo el apóstol Pablo. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Eso se llama gracia divina.
porque Dios murió por toda la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía en su agonía, en su dolor, en su sufrimiento, con el rostro desfigurado, con una voz baja clamó: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí podemos ver en su agonía un destello de su gracia divina. ¿Realmente somos misericordiosos con el caído? ¿Realmente llevamos el evangelio con fe, esperanza y amor? ¿Realmente estamos haciendo el trabajo de llevar al pecador a los pies de Cristo? Es tiempo de analizarnos y valorar la gracia divina que ha sido dada a nuestras vidas. Ahí se cumple la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tenemos que ser una iglesia llena de amor y de gracia. Tenemos que ser una iglesia que marque una diferencia de gracia y amor. Porque así como usted y yo fuimos alcanzados por gracia y misericordia, hay gente afuera que necesita la gracia divina del Cristo resucitado. Hay soldados caídos en el evangelio que necesitan una restauración profunda y la gracia divina del Cristo resucitado. Dele palmas al Rey de Gloria en esta hora. No hay nadie tan severo contra el pecado como Jesús, pero también no hay nadie tan misericordioso con el pecador como el Rey de toda la gloria. Él tomó el lugar del drogadicto, Él tomó el lugar del asesino, Él tomó el lugar del borracho, Él tomó el lugar del idólatra, Él tomó el lugar del homosexual, Él tomó el lugar de la lesbiana, Él tomó el lugar del ladrón, Él tomó el lugar del mentiroso, Él tomó el lugar del hechicero, Él tomó el lugar del rico y del pobre, Él tomó el lugar del negro, Él tomó el lugar del blanco, Él tomó el lugar del feyote. Así que si está feo, no se agüite, porque Cristo murió por usted. Pero lo más impactante, que también tomó el lugar de los guapotes como yo. ¿Cuántos dicen amén? Puro Dolce Gabbana, puro Carolina Herrera, amén. Él murió por ti, Él murió por mí. No seamos escribas y fariseos, seamos como Jesús. Como dijo el apóstol Pablo: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mi pregunta es: ¿quién de aquí nos ponemos la camiseta del apóstol Pablo? Ni usted ni yo nos la ponemos, porque no le llegamos ni a un cuarto de talón. Ni a Gigi Ávila le llegamos a un cuarto de talón. ¿Qué hizo Gigi Ávila cuando le mataron a su hija, a su propio yerno? Fue y predicó al asesino de su hija un mensaje de gracia divina, que aún al asesino es alcanzado. Lo discipuló y el yerno fue pastor. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, sí, en santidad, claro, en rectitud, claro, en esforzarse en llevar una vida en santidad, pero también ser imitadores como el apóstol Pablo, en gracia, amor, en misericordia, en bondad, en templanza y en paciencia contra el pecador y el caído. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice Proverbios. Usted no murió por el pecador, ni yo morí por el pecador. Usted no murió por su hermano, ni yo morí por su hermano. El que murió por usted, por mí, por el pecador, por el caído, se llama Jesucristo, el Rey de toda la gloria. La palabra de Isaías se cumplió cuando Jesús le recalca a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? La palabra de Isaías se cumplió cuando Jesús les dice
Y les vuelve a recalcar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios: porque este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos ver en las Escrituras que Jesús muestra su amor y su gracia hacia el pecador que no conocía de su Padre. Porque dice la Biblia que vino por pecadores y no por justos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dice la Biblia que Él es amigo de pecadores, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero en cambio, podemos ver que a los fariseos les decía sus verdades: generación de víboras, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Conocían la ley, conocían la Torah, conocían la ley perfectamente, los 10 mandamientos, pero no ponían en práctica un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor con toda tu mente, tus fuerzas y tu corazón. No ponían en práctica, porque Jesús les dice: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No conocían al Dios verdadero, no conocían la gracia de un Dios todopoderoso. Se creían perfectos, se creían jueces como muchos de nosotros nos creemos. Se creían con el derecho de ejercer una condenación humana. Pero el único juez y el que tiene derecho de condenar se llama Jesucristo. Porque dice la Escritura que no temas a los que matan el cuerpo, teme a aquel que tiene la autoridad de echar el alma al infierno y deshacerla. Su nombre es el Príncipe de Paz, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Su nombre es el Alfa, el Omega, Rey de reyes y Señor de los señores. Y dice la Escritura que abogado tenemos hacia con el Padre: Jesucristo el justo. Dele palmas al Rey de la gloria. Yo soy un hombre muy observador. Hace como un mes acompañé a los hermanos del evangelismo. Cuando el hermano Jorge dio la palabra, se empezó a acercar la gente por los burros y el café. Y se acercó un borrachito que dormía en la calle, orinado. Hacía un frillote, sin camisa, en tirantes. Y varios hermanos yo vi que hasta para allá no me vayas a pegar la roña. Pero hubo una mujer que se acercó a él, lo abrazó, lo empezó a acariciar, se quitó su chamarra, se la puso ella misma, le cerró el zipper. Y el borrachito le empezó a decir: me recuerda a mi madre, soy tu madre, hijo, y Cristo te ama. Duró como 5 minutos abrazándole, dándole gracia divina. Mi hermana Genoveva, honor a quien honor merece. No, hombre, yo tenía mucho frío, hasta creí que le iba a dar la chamarra. Pero la hermana se quitó su chamarra. Así que si usted quiere llevar ya a la hermana a evangelizar o a hacer un evento, llévesela, porque levanta polvo bien y bonito. Siembra el pánico bien y bonito, iglesia. Esa es la gracia divina. Abraza al borracho, abraza a la prostituta, abraza al sidoso, abraza al que tiene cáncer, abraza al caído, abraza al maloliente, abraza a aquel que necesita la gracia del Cristo resucitado. Porque nosotros muchas veces también nos leemos mal ante la presencia del Señor. Hay que mostrar gracia divina, hay que mostrar misericordia sobre el caído y ser una iglesia que no pierda su identidad. Ser una iglesia que tenga identidad en predicar un mensaje de gracia divina y restaurar y levantar, porque a eso vino Jesucristo, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Cuando Jesús le trajeron a esta mujer adúltera, dice la Escritura que se encontraba en el templo. ¿Qué quiero decirte, iglesia, con esto? Que la iglesia Renovación está creciendo. Y aquí está Dios paseándose
en el templo y en este lugar. Y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad se llama Jesucristo. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Libertad para levantar, libertad para romper cadenas, libertad para restaurar, libertad para sanar y libertad para romper las cadenas y hacer nuevas criaturas. Dele palmas al Rey de la gloria en esta hora. ¿Estás preparado? Pues yo sí he tratado con gente enferma, drogadicta, con gente que huele mal. Tal vez va a venir gente de lo peor para el mundo, escoria para la sociedad. Pero quiero decirte que la gracia divina del Señor los acepta para hacerlo nuevas criaturas. Va a venir gente lastimada. Tal vez va a venir la prostituta y va a entrar por esa puerta. Tal vez va a venir el drogadicto y va a entrar por esa puerta. Tal vez va a venir el homosexual y va a venir por esa puerta. Tal vez va a entrar la lesbiana por esa puerta. Y el que se sienta enfrente se tiene que levantar, traerlo y cederle su lugar, porque ellos son los invitados especiales. Ellos son los primeros que se tienen que sentar a la mesa del Rey. Usted y yo somos recalentados y ya tenemos la gracia y un Cristo vivo. Tal vez va a venir una mujer que está batallando con sus hijos en las drogas. Tal vez va a entrar un matrimonio lastimado por causa del adulterio con uno de los dos, buscando un perdón y una restauración. Tal vez va a venir un hijo pródigo que pecó contra el cielo y contra Dios, que está condenado y nos va a tener que tocar levantar soldados caídos que necesitan una restauración profunda. Y usted y yo vamos a necesitar estar llenos de la gracia divina. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, expiró, dijo consumado es, y entregó su espíritu. Y dice la Biblia que hubo un terremoto, el velo del templo se rasgó en dos por la mitad. Eso se llama gracia divina. ¿Sabe por qué? Porque ahora tenemos acceso libremente ante el oportuno socorro de la gracia que se llama Jesucristo. Dele palmas al Rey de Gloria en esta hora. Año 1517, Martín Lutero. Dicen los católicos que es nuestro padre, ¿no, hombre? Estaba lastimando su cuerpo gravemente de rodillas, cumpliendo como si es una manda o manta, como se dice los católicos, manda. Se estaba lastimando él solo y escuchó una voz del cielo que le dijo: no es por obras, es por gracia. Y ahí nació el protestantismo. No es por tus obras, iglesia. No es porque prediques muy bonito. No es porque enseñes la dominical muy bonito. No es porque levantes al caído muy bonito. No es para que te vanaglories. Es por gracia que somos salvos, porque Dios pagó en la cruz del Calvario. Ahorita que oraba el pastor decía que su misericordia es mejor que la vida. Es muy buena la teología, es muy buena la actividad de la iglesia, es muy bueno estar activos toda la semana, pero no perdamos la identidad como muchas iglesias la están perdiendo. Nuestro trabajo es presentar el evangelio de fe, esperanza y amor. El hermano que cometa adulterio, el hermano que cae en fornicación, el hermano que está caído necesita reprensión y corrección. Claro que sí, porque el pecado no se pasa por alto. Necesita disciplina. Claro que sí, porque dice la escritura que si nos deja sin disciplina no somos hijos de Dios, sino bastardos, dice en Hebreos. Pero tenemos que dar la reprensión con autoridad. Tenemos que dar la reprensión con sabiduría y con misericordia. Y salvemos el alma de ese pecador y pongámonos en sus zapatos, porque todos estamos expuestos en caer. El que empiece a estar firme, mire que no caiga. Duramos años estando arriba
Y sí, pero al tiro con eso, en no ponerle en práctica la gracia divina, porque vamos a decir como en el camión, bajan. Porque una vez estamos arriba y otras veces estamos abajo. Y es cuando vamos a necesitar la gracia divina de nuestro Dios. Porque Dios no es de 1, 2, 3, 4 oportunidades. Dios es un Dios de muchas oportunidades. Dele palmas al Rey de Gloria en esta hora. El hijo pródigo, cuando le pidió la herencia a su padre, fue y la malgastó. Deseaba comer algarrobas de los cerdos. Cuando volvió, se encontró con su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice la Biblia que el padre hizo fiesta, sacó los becerros más gordos, le puso el anillo. Y su hermano que estaba mayor ahí dijo: Padre, yo he estado toda mi vida contigo, y viene mi hermano que se había ido y le haces un banquete. Hijo, tu hermano que se había perdido ha vuelto. Así somos el ser humano. Nos gusta condenar. No nos gusta ver una restauración en la vida del caído. Vemos a un hermano caído que está resbalado y lo primero que hacemos es criticar, condenar y juzgar, pero uno no sabe el trasfondo, el por qué vino esa caída. Todos los que estamos aquí, les aseguro que hemos tenido una caída. Y no estoy hablando de adulterio ni de fornicación. Caemos en varias áreas de nuestras vidas, porque todos somos imperfectos. El único perfecto se llama Jesucristo. El único hombre que vino a la tierra que no tiene mancha ni pecado y perfección se llama Jesucristo. Usted y yo tenemos el ADN de pecadores. Nuestra condición es pecaminosa. Así que a usted y a mí no nos da el derecho de juzgar ni de condenar absolutamente a nadie. El pastor no te salva, el liderazgo no te salva, ni el mejor predicador del mundo nos salva, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Muchas veces no entendemos la gracia de Dios. ¿Qué le dijo Dios a David cuando censó al pueblo? Que estuvo mal. ¿Que te juzgue el hombre o te juzgo Dios? ¿Qué dijo David? Júzgame tú, Dios. ¿Sabes por qué? Porque el hombre estamos faltos de gracia, de amor y de misericordia. Pero en cambio nuestro Dios es un Dios de amor, de esperanza, de bondad, de fe, de paciencia y de misericordia. ¿Realmente hemos entendido la gracia divina? ¿Realmente hemos entendido de qué se trata el caminar con Cristo? ¿Realmente tenemos la paciencia y el amor de levantar al caído o de ir con la prostituta y decirle: Cristo te ama? La prostituta tiene un trasfondo de niñez o algo, por eso comete esos actos. Tal vez el drogadicto creció en una infancia donde había violencia, y nosotros debemos de predicar la gracia divina. Criticamos y juzgamos. En el negocio, de repente mantecatos prendidos del cristal, lo primero que hacemos es darles un burro, una soda. Y una vez me dice un hombre que también está bien económicamente, que tiene negocios de vidrería, para clientecitos, y le dije: pues de ahí nos sacó el Señor. Mi madre batalló conmigo, mi madre batalló con el pastor, pandilla, drogadicción, cárceles. ¿Cómo no estar mostrando la gracia de un Cristo resucitado? ¿Cómo no predicar el amor de Dios? ¿Cómo no dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido? Por naturaleza somos malos y faltos de gracia, iglesia. ¿Esto quiere decir que vamos a pecar deliberadamente? Claro que no. Pero también dice la Biblia que cada vez que nos acusan, abogados tenemos hacia con el Padre Jesucristo. Cuando dijo consumado es porque cargó toda nuestra maldad. Imagínate, nosotros merecíamos la condenación del infierno, pero Dios no manda a nadie al infierno, solitas se van, porque Dios da libre albedrío. Uno decide si acepta la gracia divina o la condenación humana.
Cuando mi esposa y yo estábamos pastoreando a los jóvenes, había un joven que como me dio café cargado, híjole. Iba y lo buscaba, tiempo, gasolina, iba y lo buscaba y me quedaba mal. Y estábamos orando mucho por él. Y dijimos, al rato viene el 4x4 de gracia en la pura espaldota. Y ese 4x4 le llegó con un derrame cerebral. El hermano Walter. No quedó con secuelas casi. ¿Eso qué significa y cómo se llama? Se llama gracia divina. Se llama una segunda oportunidad. Seamos pacientes porque Dios a su tiempo obrará en la vida del pecador. Dele palmas al Rey de Gloria en esta hora. El año pasado falleció un amigo muy querido de infancia, adolescencia. El Pescado le decíamos, y era de las aguas negras de Haití. Me dolió en el corazón cuando vi la publicación por redes sociales. Le habló al pastor, oye, falleció era tu compadre, ¿va? Nunca le dio paletas a la hija. No, hermano, y no vine a ese culto el domingo, fui al funeral. Y vine con el pastor, ¿sabes qué? Predícales. Y el pastor, sí, acabando el culto fuimos. Mi misa aventó unos cantos y le dan la palabra al pastor y empezó a predicar sobre el infierno, no se crean. No, dio un mensaje de esperanza, que valoren el tiempo, esto y el otro. Después se me acerca el esposo de la señora, oye, Daniel, nunca me imaginé que ustedes iban a venir. Como son hermanos pensamos que eran bien amargados y que eran bien feos. No, hay que mostrar la gracia divina. Y cada vez que me ve la mamá del Pescado, me da las gracias. Hay que mostrar la gracia divina. Vamos a mostrar, imagínense que hubiera predicado, no, él ya está en el infierno. Pues no, hermano. Hay que dar esperanza. No tiene a Cristo, ¿va? Yo no soy Dios para no sé dónde esté. Pero recordemos siempre de dónde nos sacó el Señor. Alguien le habló de Cristo con amor y usted está aquí disfrutando de esa gracia. Voy a pedir al grupo de alabanza que vaya pasando. Hubo gente que oró por usted y usted está aquí disfrutando de esa gracia. Dios de una prostituta levanta una misionera. Dios de un drogadicto levanta un evangelista. Dios de un alcohólico levanta un pastor. Dios de un sicario levanta un maestro de la palabra, porque Dios vino por lo más vil y menospreciado de este mundo. Esa es la gracia de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Yo predico por gracia. Reprobé 7 años primero de primaria. Reprobé todas las materias de secundaria. Y tengo certificado de primaria 7.2. Pero puedo decir que por gracia soy el evangelista Daniel Hernández. Puedo decir que por su gracia y favor predico, llevo la palabra y Dios se glorifica, porque Dios da el regalo inmerecido. El pastor muy apenas secundaria y ha pastoreado, licenciado de derechos humanos, doctores. Es por su gracia y por su misericordia que nosotros estamos aquí. Póngame Mateo capítulo 9 versículo 13. No sé por qué Dios me dio este mensaje. Tal vez estamos faltos de gracia y misericordia, ¿va? Tal vez nos creemos muy santos. Mateo capítulo 9 versículo 13, si me lo pueden poner por favor, o yo se lo leo, no hay problema. Dice la escritura: ir pues y aprender lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Me impacta la historia de Mefiboset, que dice David que es un tipo y figura de Cristo. ¿Habrá alguien de la casa de mi amigo Jonathan del cual yo pueda hacer misericordia? Un hombre, Mefiboset, lisiado de sus pies, estaba en la tierra de Lodebar desechado. ¿Sabe qué significa Lodebar? En hebreo se traduce como lugar sin palabra, sin pastos o tierra estéril, simbolizando soledad, escasez y desesperanza, tierra de sufrimiento y dolor. Y ahora Dios nos invita a cenar a su mesa. Yo quiero que levante la mano si hay una persona aquí que viene por primera vez.